Hola chicos, bienvenidos a la clase de biología. El día de hoy hablaremos sobre las implicaciones de las adicciones. Es necesario que pongamos mucha atención porque justamente en la etapa en la que tú te encuentras, que es la adolescencia, es más propicio, de acuerdo a los datos estadísticos, que los adolescentes sean presa de las adicciones. Mi nombre es Elijafet Cuareta Contreras, gracias por estar conmigo en esta clase. Te invito a que me acompañes durante todo este trayecto en el cual estaremos descubriendo el apasionante mundo de la ciencia. Uno de los más grandes avances de la ciencia médica fue sin duda el descubrimiento de las sustancias que ayudan ya sea a prevenir o curar enfermedades o también inhibir el dolor. A este tipo de sustancias se les conoce con el nombre de drogas. Según la Organización Mundial de la Salud, que es el organismo que depende de la Organización de las Naciones Unidas, se define droga de la siguiente manera, que droga es el término de uso variado que en medicina se refiere a toda sustancia con potencial para prevenir o curar una enfermedad. En el lenguaje coloquial en español, el término suele referirse concretamente a las sustancias psicoadictivas y a menudo de forma aún más concreta a las drogas ilegales. También debemos de saber que el término droga se utiliza en el ámbito de la medicina y la farmacología como sinónimo de principio activo o fármaco. Es decir, de manera indistinta se pueden ocupar estos tres conceptos: droga, fármaco o principio activo, tal y como lo refleja la definición que te acabo de leer, que es la definición que da la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, otros autores señalan que droga es el término adecuado para referirse a una sustancia usada sin fines terapéuticos, autoadministrada y con potencial de abuso o dependencia y que produce placer. Debemos reconocer que la gran mayoría de sustancias que ahora son reconocidas como drogas y a las cuales se les da un uso recreativo se dieron a conocer en primer lugar en el ámbito clínico, es decir, por medio de la medicina, como el opio y también la marihuana. También fue el caso del LSD, el éxtasis y la cocaína. La categorización que se le ha dado a estas sustancias como medicamento o como droga, es decir, de uso recreativo, ha ido variando en diferentes periodos de la historia según diversos factores sociales, culturales y también, obviamente, los avances científicos. Para poder conocer más sobre las drogas, vamos a clasificarlas de acuerdo a los efectos que producen en el sistema nervioso. Y son tres categorías. La primera es la de los estimulantes. Literalmente son aquellas drogas que aceleran el organismo, como por ejemplo la nicotina, la cafeína, las anfetaminas y la cocaína. La siguiente clasificación es la de depresores, es decir, estas sustancias hacen que funcione más lentamente el sistema nervioso e inducen a una sensación de sopor pasivo, es decir, como que adormecen, como que duermen. Principalmente estas sustancias fueron ocupadas de un inicio como analgésicos o bien como anestésicos. En esta clasificación, en la clasificación de depresivas, tenemos principalmente las siguientes drogas: el alcohol, los derivados del opio, los barbitúricos, los inhalantes y los tranquilizantes. Por último, la tercera clasificación es la de los alucinógenos o también psicodélicos. Son aquellas sustancias que alteran la forma de percibir el mundo exterior. En esta clasificación tendremos, por ejemplo, los hongos, el LSD o ácido lisérgico, el cannabis o marihuana y también el éxtasis. Estas sustancias, al producir en nuestro organismo sensación de placer, son altamente adictivas. También debemos reconocer dos cosas muy importantes. Las drogas pueden clasificarse de acuerdo a su estatus legal dependiendo de la legislación vigente en cada país o territorio en el cual estemos hablando. Y vamos a encontrar dos tipos de drogas. El primero es las drogas ilegales y el segundo son las drogas legales. No por ser drogas legales quiere decir que sean inocuas, es decir, que no generen ningún daño en el ser humano. Al contrario, las drogas ilegales y las drogas legales producen también daños de acuerdo a la cantidad de este consumo. Casi todos estamos familiarizados con las drogas ilegales y sabemos que en México existe una lucha en contra de estas drogas. Sin embargo, también debemos reconocer, por el otro lado, que las drogas que son legales generan muchas enfermedades en nuestro país y una buena parte del Producto Interno Bruto destinado a la medicina se invierte en el tratamiento de las enfermedades asociadas al uso, abuso y consumo de estas drogas que son legales. Principalmente tenemos dos drogas legales en México: el alcohol y el tabaco. Antes de hablar de las drogas legales e ilegales y saber cuáles son los efectos en el organismo humano, hay un concepto que es muy interesante que debemos analizar, y este es el concepto de adicción. Se le llama adicción a una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa o alivio a través del uso de una sustancia o de algunas acciones. Es muy curioso el origen de la palabra adicción. Su origen es en el idioma latín y la palabra que le da origen es la palabra
addictus, que curiosamente hace referencia a una persona que tiene muchas deudas y que no puede pagarlas, y que por falta de pago de esa deuda era entregado como esclavo a la persona que le debía. Curiosamente es lo que pasa con una persona que se vuelve adicto. Deja de ser una persona libre, deja de percibir de una manera correcta la realidad y se convierte en esclavo de esta sustancia o en su defecto de las acciones a las cuales es adicto. Esto, la adicción, implica una incapacidad para controlar la conducta, una dificultad para la abstinencia permanente, es decir, no consumir la sustancia o realizar las acciones. También provoca un deseo imperioso de consumir, la disminución del reconocimiento de los problemas significativos causados por la propia conducta y en las relaciones interpersonales, así como una respuesta emocional disfuncional. Además del consumo de las sustancias que afectan el sistema nervioso central y que por lo tanto reciben el nombre de psicoactivas, existen adicciones a procesos, como por ejemplo la adicción al juego, que se llama ludopatía, la adicción a la pornografía, la adicción a la televisión, la adicción al deporte, la adicción a las nuevas tecnologías, que se llama tecnofilia, la adicción al azúcar, la adicción al celular o teléfono móvil, que se llama nomofobia, la adicción al trabajo, trabajolismo, y también la adicción al internet, que se llama ciberadicción. El uso de las sustancias y también la adicción a estos procesos genera cambios en el humor y en las relaciones interpersonales en los individuos que las padecen. Y casi siempre el núcleo social más cercano al individuo que padece las adicciones, principalmente la familia, son las personas que también salen dañadas por esta conducta negativa del individuo. Ahora sí, pasemos a analizar los efectos de algunas drogas en el organismo. Los datos que hacen referencia al consumo de drogas en adolescentes realmente son alarmantes. Se estima que más de una cuarta parte de la población adolescente, es decir, un 25.4% de los adolescentes en el país, ha consumido drogas como la marihuana, la cocaína y estimulantes como el tabaco y el alcohol. 14 millones de fumadores son menores de edad y el consumo de drogas en adolescentes se ha incrementado casi al doble en el 2016 con respecto al 2011, es decir, se incrementó al doble la población de adolescentes que consumen drogas. Desgraciadamente, con las condiciones actuales, con respecto a la pandemia, al distanciamiento social y al aislamiento provocada por la enfermedad COVID-19, mucha población también ha buscado el refugio en las drogas, principalmente los adolescentes. Lo curioso del asunto sería preguntarnos, si ya sabemos que las drogas generan mucho daño y hemos visto no solamente en las noticias, sino también en la televisión, y han sido muchos los esfuerzos que los gobiernos están haciendo para prevenir las adicciones, lo curioso del asunto es saber por qué realmente sucede que los jóvenes se involucren en este tipo de conductas y busquen las sustancias que le pueden provocar las adicciones. De acuerdo a los estudios realizados, principalmente hay 4 razones por las cuales los jóvenes se enganchan con las drogas. La primera es para sentir placer. La mayoría de las drogas producen una sensación placentera, ya que influyen de manera directa en el sistema nervioso central. Desgraciadamente, la sensación placentera es efímera, es decir, pasa muy rápido. Cuando pasan los efectos en el sistema nervioso central que le producen placer y euforia al individuo, se producen en el organismo sensaciones que incrementan aún más el dolor que sentía. Por lo tanto, es recurrente el uso nuevamente para evitar esas sensaciones que lastiman y volver a sentir nuevamente una sensación placentera, provocando un círculo vicioso en la cual el individuo deja pocas veces de consumir esta sustancia. Otra razón es para mejorar el estado de ánimo. Muchas personas que sufren de ansiedad, que sufren de estrés o que sufren de depresión buscan el refugio en estas sustancias y dicen y piensan que con estas sustancias van a poder tener una mejor vida y van a mejorar su estado de ánimo sintiéndose más alegres. Desgraciadamente, como su estado de ánimo está condicionada al uso de estas sustancias, cuando dejan de hacer efecto en el sistema nervioso central y pasa ya el efecto, nuevamente requieren de consumir una dosis aún mayor, y esto provoca que las personas queden enganchadas en estos medicamentos. Otra razón por la cual los adolescentes y la población en general hacen uso de las drogas es para mejorar su rendimiento físico. Las personas que buscan tener un mejor rendimiento físico o mental usan algunas sustancias para poder realizarlo, para mantenerse despiertos o para correr más rápido o para levantar más peso. Sin embargo, los efectos nocivos que generan estas sustancias en el organismo del individuo a largo plazo no son un justificante para el uso de estas sustancias. Realmente es un precio muy alto que hay que pagar, porque el deterioro a la salud
e incluso la atrofia de algún órgano del cuerpo es el pago que hay que hacer por el uso y abuso de esta sustancia. Por último y más grave, la cuarta razón es por curiosidad o porque los amigos también lo hacen. Desgraciadamente, esta es una de las razones principales por las cuales las personas se llegan a enganchar en el uso, abuso y consumo de alguna droga, ya sea legal o ilegal. Muchas veces la presión social es tan fuerte que el individuo, para poder pertenecer al grupo social al cual le gustaría pasar a formar parte, es necesario que comparta estas conductas que son autodestructivas. Por el deseo de aceptación que es muy normal en este periodo de la adolescencia, muchos adolescentes llegan a consumir estas sustancias sabiendo que son drogas ilegales, sabiendo que pueden tener un daño muy grande e irreversible al organismo, pero es más grande su deseo de pertenecer socialmente a este grupo y caen en esa trampa. Dos de las drogas que más consumo tienen en nuestro país son dos drogas que no son ilegales, son dos drogas legales, el tabaco y el alcohol. Y estas dos drogas, al no ser ilegales, es más fácil de encontrarlas en cualquier lugar y es muchísimo más fácil de ser aceptadas socialmente. No está tan mal visto por la sociedad. La dependencia al tabaco se le denomina tabaquismo y, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se define como una enfermedad producida por la adicción, esto es, la dependencia física y psicológica a la nicotina, que es una sustancia contenida en las hojas de la planta del tabaco. Como previamente ya te lo había mencionado, el tabaco es una droga estimulante del sistema nervioso central y es muy adictiva. Su consumo principalmente es por medio de los cigarrillos y para la elaboración de estos se le adicionan algunas sustancias químicas que son muy nocivas para la salud y que ingresan por medio del humo al organismo del ser humano que los consume. Se estima que alrededor de 400 sustancias diferentes, que son tóxicas todas ellas, son las que ingresan por medio del humo al organismo del individuo consumidor del tabaco, y esto le genera enfermedades asociadas al tabaquismo que provocan en mayor medida la muerte del individuo. Principalmente son enfermedades de tipo pulmonar, debido a que el humo y las sustancias se adhieren a las paredes internas de los pulmones, afectando a las células que recubren las paredes internas del sistema respiratorio. Fumar aumenta el riesgo de padecer problemas crónicos y graves en las vías respiratorias, pero no solo afecta a los pulmones, sino a todo el organismo. La adicción al tabaco provoca irritación en la garganta y en los bronquios, dolor de cabeza y de pecho, cansancio excesivo, mal aliento, disminución de los sentidos del olfato y del gusto, aumenta el riesgo de padecer diferentes enfermedades que van desde la bronquitis, la neumonía, el catarro, hasta enfermedades más graves que pueden causar la muerte, como el enfisema pulmonar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor conocida por sus siglas como EPOC, cáncer de pulmón, cáncer de lengua, cáncer de boca y de garganta. El tabaquismo también acarrea enfermedades cardiovasculares, es decir, del sistema que se encarga de irrigar de sangre a todo nuestro cuerpo, y también de enfermedades gastrointestinales. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, entre más temprano se empiece a consumir y hacerse adicto a el tabaco, es mayor la probabilidad de que se desarrolle la adicción. Y esto irremediablemente puede llevar incluso hasta la muerte. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el alcoholismo se define como el consumo de alcohol de manera persistente y crónico, es decir, durante mucho tiempo, que provoca la intoxicación frecuente, pérdida del control sobre la bebida y la obsesión por el consumo. El alcohol se obtiene después de la fermentación de los azúcares por medio de algunos microorganismos que la realizan, y principalmente se obtiene el alcohol desde algunos frutos y algunas semillas. El alcohol está considerado como una droga depresiva, es decir, desacelera la actividad del cerebro y el sistema nervioso en lo general. Su consumo genera problemas en la toma de decisiones, en la pérdida del control de los movimientos, como por ejemplo caminar, hablar, manejar, y a largo plazo provoca daños irreparables en el hígado, en el corazón, en los riñones y en el sistema digestivo. El consumo continuo y crónico del alcohol provoca cirrosis en el hígado, úlceras en el estómago. Beber alcohol también durante el embarazo puede alterar el desarrollo del feto, provocando que el bebé nazca con cabeza y cerebro reducidos, lo cual afecta el desarrollo del habla y del lenguaje del individuo, del cual evidentemente en este caso no tiene la culpa por el uso y abuso del alcohol. Como bien lo indican las estadísticas, es altamente probable que el inicio de una vida de adicciones inicie desde la adolescencia.
Si tú por alguna razón tienes o has probado o tienes problemas ya con el uso, abuso o consumo de alguna de estas sustancias, ya sea legal o ilegal, puedes acercarte a la Comisión Nacional contra las Adicciones, que es un organismo del gobierno federal que se encarga de dar asesoría y tutoría para poder prevenir y también dejar el uso, abuso y consumo de estas sustancias. Si este es tu caso, por favor, acércate a algún profesional que te pueda asesorar, que te pueda ayudar y que lo harán con toda la confianza de saber que no te van a juzgar ni te van a discriminar. Es mejor y preferible que pidas ayuda desde un inicio a que presentes problemas de salud asociados al uso, abuso y consumo de sustancias nocivas, sean legales o ilegales. Ahora pasemos a la actividad de esta clase. Recuerda que la actividad me la debes de enviar por correo electrónico a la dirección que está corriendo en el cintillo. La hoja en la cual realices tu actividad debe llevar escrito de tu puño y letra tu nombre, grado y grupo. Una vez concluida tu actividad, le tomas una foto y, repito, me la envías por correo electrónico el día lunes a la dirección que está corriendo en el cintillo. La actividad de esta clase es muy sencilla. Vas a investigarme los efectos en el organismo de una droga que es muy común y que también es legal y que debo confesar que consumo muy seguido, y esta es la cafeína. Por favor, investiga los efectos de la cafeína en el organismo del ser humano, realiza un breve resumen y envíame tu actividad por correo electrónico. Recuerda, mi nombre es Elijafet Cuateta Contreras. Soy tu maestro de biología. Gracias por estar conmigo en esta clase y nos vemos en la siguiente clase para seguir descubriendo el apasionante mundo de la ciencia. Hasta la próxima, chicos.